Ya. Eh, Buenas con todos. Somos alumnos de la UNI de la Facultad de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural y Petroquímica y hoy les vamos a presentar el desarrollo de algunos temas como colisiones y centro de masa. Los integrantes de este equipo son Nil Aguilar Carrera, Ruiz López Flores, Paul Kenaya Díaz y quien les habla, María Yamoca Manco. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se dejó de grabar. No está grabando. Las colisiones o choques son procesos en los cuales partículas o cuerpos entran durante un determinado tiempo en interacción de magnitud tal que puedan despreciarse solo durante dicho tiempo. Los efectos de otras fuerzas o en algunos casos de momentos de fuerzas originadas en cuerpos ajenos al sistema de partículas constituidos por los cuerpos que chocan. En general es casi imposible conocer o medir las fuerzas entre los cuerpos que colisionan y su evolución temporal, por lo cual es menester recurrir al teorema de conservación comparando la situación antes y después del choque para poder estudiarlo, así como lo haremos en el transcurso del informe. También veremos cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo, al lanzar un lápiz al aire, todas sus partículas se mueven a la vez, aunque con distintas trayectorias, para caracterizar la traslación del lápiz en su conjunto. Sin embargo, nos basta con estudiar qué ocurre en un solo punto del mismo, su centro de masa, que es también lo que veremos en el transcurso del informe. El objetivo general que tenemos con este trabajo en este presente trabajo de investigación-acción es definir choques entre partículas que analizaremos en el transcurso del presente trabajo, como ya lo hemos dicho. La importante distinción entre choques elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos. Analizar y lograr entender la definición del centro de masa de un sistema y que determina la forma en que se mueve el centro de masa. Siguiente, por favor. Siguiente. A continuación, mi compañero va a iniciar con el marco teórico. Gracias por el pase, compañera. Y ahora comenzaremos con lo que es choques o colisiones. Con el fin de entender mejor los choques, vamos a dividirlos en tres categorías básicas: elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos. Los choques elásticos se producen cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí sin ningún cambio en sus formas. Los choques de las bolas de billar o los choques entre partículas subatómicas son un buen ejemplo de colisiones elásticas. En los choques elásticos se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. En los choques inelásticos, uno o los dos objetos que chocan se deforman durante la colisión. En estos choques, la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella se transforma en otro tipo de energía en el proceso de deformación de los cuerpos. En los choques totalmente inelásticos, los cuerpos que chocan se mueven tras la colisión con la misma velocidad de manera que parecen estar pegados y se comportan como un único cuerpo. En ese tipo de choques se conserva la cantidad de movimiento, pero toda la energía puesta en juego en el choque se transforma en calor o deformación y no se recupera para el movimiento. Si dos objetos chocan sin sufrir una deformación permanente y sin calentarse, se dice que el choque es elástico. Un ejemplo de esto son las bolas de billar, en el que una de las bolas transfiere su cantidad de movimiento a la otra. Cuando chocan las bolas frontalmente, si una de las bolas está en reposo, tras la colisión, la que lanzas queda en reposo y la otra se mueve con una velocidad igual a la primera. Y ahora le doy el pase a mi compañero Paul. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre lo que vendría a ser el centro de masa. Para esto, por lo general nosotros sabemos que un cuerpo como este puede ser el de amarillo, actúa como un centro de masa, tiene su propio centro de masa, ¿no? Que es de color amarillo, que pueden ver. El de color verde, su centro de masa de este de acá, desde su misma partícula. Pero si estos dos cuerpos comienzan a, digamos, están unidos por una pequeña viga, supongamos que están unidos por una pequeña viga,
Cuando este cuerpo comience a trasladarse, también hasta podría girar. Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente, de que el centro de masa de estos dos cuerpos va a tener una única traslación muy diferente de la que estos dos tienen de manera individual. Para eso nosotros hablamos de un sistema de partículas también, ¿no? Que por lo general tendemos a utilizar. Digamos, tenemos nosotros n partículas y queremos saber el centro de masa de todas estas. Como su masa de estas de acá son a veces muy pequeñas en algunos casos, se trata de esto de acá. Y como están separadas, es por eso que hacemos esto de acá. Pero ¿qué pasaría si nosotros ya tenemos para un sólido? Ya cambiaría su distribución. Es por eso que nosotros tendríamos tres tipos de casos. El primer caso, que es una distribución de manera lineal, en la cual nosotros vamos a, como podemos ver acá, hay un lambda. Este lambda vendría a ser, que se llama densidad lineal, nos dice cuánta masa se va a alojar por unidad de longitud. Y es por eso que nosotros, teniendo en cuenta la relación anterior, simplemente la diferencial de masa lo reemplazamos, y es donde tenemos la relación de acá, ¿no? Que el centro de masa sería igual a 1 sobre la masa al integral de la posición por lambda diferencial de L. De manera análoga en el segundo caso, que es la distribución superficial de masa, por cada superficie, nosotros vamos a ver que la masa se va a distribuir por cada superficie de área de este plano que estamos viendo acá, ¿no? Y esto se va a realizar gracias a las integrales dobles, como pueden ver en la parte izquierda. Y de manera análoga, en el último caso, que es una distribución volumétrica de masa, aquí se va a distribuir cada unidad de masa en un cierto unidad de volumen, ¿no? Y ahora, para estas integrales, para el cálculo de este centro de masa, se usan las integrales triples. Bueno, ya teniendo estos datos de acá, pues no olviden siempre recordar que para la distribución lineal de masa es el lambda, para la superficial es el teta y para la volumétrica es el rho. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Pedro, que nos va a mencionar algo más del centro de masa en su traslación. Gracias por el pase, compañero. Con respecto al centro de masa de un sistema continuo, si bien es cierto, un sistema de partículas es un punto que a muchos efectos se mueve como si fuera una partícula de masa, igual a su masa total de un sistema, sometido a una resultante de fuerzas, ¿no?, que actúan sobre el mismo. Con respecto al vector posición del centro de masa, lo vamos a definir como el centro de masa es igual a la sumatoria de todas las masas multiplicado por su vector posición sobre la masa total. En este caso vendría a ser el E mayúscula, que es la masa total del sistema de partículas. Y la posición del centro de masas no tiene por qué coincidir con la posición de ninguna de las partículas del sistema. Es simplemente un punto en el espacio. Y como se puede apreciar ahí, se define con el límite cuando el delta de la masa tiende a cero. De la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, que vendrían a ser todas las masas. Por su vector posición, por su masa, sobre la masa total. Que en este caso vendría a ser, como ya le explicó mi compañero Paul, 1 sobre la masa por la integral de la posición por su diferencial de la masa. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser el movimiento del sistema de partículas con la velocidad del centro de masas. ¿Qué ocurre con la velocidad? Vamos a suponer que ninguna partícula entra ni sale del sistema, de tal manera que la masa total del sistema va a permanecer constante. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Muy simple, sería la derivada del vector posición. En el segundo miembro de la ecuación de la anterior, esta vendría a representar lo que el movimiento lineal total del sistema, dividido entre su masa total del sistema, por lo que este último podríamos obtenerse a partir de la velocidad del centro de masas. Al momento de derivar, nosotros tenemos que 1 sobre la masa total del sistema por las sumatorias de igual a 1 hasta n de su masa por su diferencial de la posición respecto al tiempo, lo cual eso representa la velocidad. Y tendríamos que la masa por la velocidad del centro de masa, eso vendría a representar la cantidad de movimiento lineal total del sistema. Y como dice, ¿no?, la cantidad de movimiento total del sistema es igual a su masa total multiplicada por la velocidad del centro de masas.
Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la aceleración del centro de masas. Como ya hemos visto la posición y la velocidad, ahora con respecto a la aceleración, nos va a decir que la fuerza exterior neta ejercida sobre el sistema de partículas va a ser igual a la masa total del sistema multiplicada por la aceleración del centro de masas, lo que es lo mismo a la variación de la cantidad de movimiento del sistema, lo cual vendría a representar una diferencial de la cantidad de movimiento total del sistema respecto del tiempo igual a su masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Lo cual, si la cantidad de movimiento total del sistema es constante, esto va a ocurrir siempre y cuando la sumatoria de fuerzas externas, siempre y cuando sea igual a cero. En el centro de masas de un sistema se mueve con una partícula imaginaria de masas m, bajo la influencia de fuerzas netas ejercidas sobre el sistema, y esto ocurre en ausencia de fuerzas externas. El centro de masa se mueve con velocidad uniforme. Ahora vamos a ver lo que vendrían a ser algunos problemas aplicativos. Para ello le cedo el paso a mi compañero Paulo. Bueno, pasamos a ver unos problemas de aplicación. El primero es un problema tratando de relacionar lo que viene a ser la cantidad de movimiento junto con la parte de choque. Y esto acá, bueno, nos dice cuál es la velocidad del sistema después de 2 segundos cuando se disparan 5.000 balas. Ya hacemos el análisis previo y vemos que nos dan los siguientes datos, que la velocidad de la bala las masas de cada uno es que se dispara 100 balas. Ahora, nosotros primero comenzamos teniendo que el primero tiene una cantidad de movimiento igual a 0. Esto de acá nos dice que en el siguiente sistema la cantidad de movimiento va a ser 0 y va a ser justamente cuando este bloque comience a retroceder con, digamos, una velocidad del sistema 1. Para esto tenemos justamente lo siguiente de acá, ¿no? Y la cantidad de movimiento 1 va a ser masa. Esta masa vendría a ser la masa total, la masa de la plataforma más la masa de todas las bolitas que está acá. Entonces, como acá una bolita, digamos, se ha despejado, sería la masa total menos m por la velocidad del sistema 1, que es la velocidad de retroceso, más la masa por la velocidad de la bala. Pero recordemos que la velocidad de la bala, como hay una velocidad relativa, vemos que la velocidad de la bala va a ser igual a la velocidad de la bala respecto a la plataforma más la velocidad de la plataforma. Esto lo reemplazamos acá y lo igualamos a 0 por la condición de que la cantidad de movimiento inicial es igual a 0. Y operando ello tendremos que la velocidad del sistema 1 es igual a menos la masa por la velocidad de la bala, por la velocidad de la bala respecto a la plataforma sobre la masa total, ¿no? Análogamente hacemos el segundo, comparamos nuestra cantidad de movimiento inicial, que sería 1 respecto a la cantidad de movimiento 2. Al nosotros tener los cálculos correspondientes, que son muy similares al anterior, con su velocidad de la bala respecto a la plataforma y todo ello, los cálculos concluyentes serían que la velocidad del sistema 2 es igual a la velocidad del sistema 1 menos masa sobre masa total menos una masa, por la velocidad de la bala respecto a la plataforma. Ahora, vemos un segundo caso que vendría a ser con la cantidad de movimiento 2 y la cantidad de movimiento 3. Los cálculos van a ser, como pueden empezar, son muy similares. Simplemente es calcular la masa del sistema, que sería en este caso, como ya salieron 3 masas pequeñas, sería masa total menos 3 veces su masa pequeña, y así sucesivamente, ¿no? Y el cálculo final sería que la velocidad del sistema 3 es igual a la velocidad del sistema 2 menos la masa sobre m menos 2m menor multiplicado por la velocidad relativa de la bala con la plataforma. Pero si nosotros seguimos haciendo eso hasta tercero, cuarto, quinto, hasta un valor n, nos damos cuenta que la forma concluyente final es muy similar en todos. Es por eso que podemos hallar una relación, ¿no? Hasta el término 100, que es la bala 100 que nos solicitan. Por este caso, la velocidad del sistema 100, cuando sea la velocidad del sistema de retroceso, debe ser la velocidad del sistema inicial, y bueno, en este caso tenemos que 0, menos una pequeña suma de series, se podría decirlo, 1 sobre m más 1 sobre m menos n, más 1 sobre m menos 1 sobre 2, y así sucesivamente,
multiplicado por su masa por la velocidad relativa. Haciendo cálculos correspondientes con los datos ya obtenidos, tenemos que la velocidad del sistema en el disparo 100 vendría a ser menos 4,21 metros por segundo y, ¿no? Ya que este menos representa simplemente el sentido hacia la orientación izquierda. Bueno, pasamos con mi compañero Nick con el otro ejercicio. Bien, ahí nos dicen, un sistema que está formado por tres partículas de masas M1, M2 y M3 se ve sometido a la acción de una única fuerza externa conservativa F. La cantidad de movimiento total del sistema con respecto a O en función del tiempo viene dada por P igual 3T cubo menos 6T. Entonces nos dicen, se conserva la energía del sistema, expresar la velocidad y el vector posición del centro de masas del sistema en función del tiempo, suponiendo que la posición inicial del centro de masas es R inicial igual menos I más 3J. Bien, decimos entonces que la energía sí se conserva, ya que la fuerza F es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la variación de la energía total es igual a cero. La cantidad de movimiento total del sistema va a ser la suma de todas las masas, la masa total, por la velocidad del centro de masa. Recordemos que la masa total va a ser igual a la suma de las tres partículas. En este caso nos da 3 kilos. Ahora despejamos la velocidad del centro de masa, nos queda que es la cantidad de movimiento sobre la masa total. Reemplazamos y nos queda que es T cubo y menos 2TJ metros por segundo. Ahora, para hallar el vector posición del centro de masa, recordemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces despejamos la posición e integramos. Ahora reemplazamos la velocidad del centro de masa, el T cubo menos 2T anterior, e integramos y nos queda que sale T a la cuarta sobre 4 más T cuadrado. Sustituimos en T igual 0. Entonces la posición del centro de masa va a ser igual a la posición en 0 y esto va a ser constante. Nos va a quedar menos I más 3J. Ahora ponemos todo en un solo lado y nos quedaría menos I más 3J más T a la cuarta sobre 4 más T cuadrado. Y si lo ordenamos todo, nos quedaría esa expresión al final que tenemos ahí. Para el B, nos piden determinar la fuerza externa y la aceleración del centro de masas del sistema en función del tiempo. También para eso recordemos que la fuerza externa va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Como ya habíamos hallado, o mejor dicho, nos dan de dato la cantidad de movimiento, reemplazamos el 3T cubo menos 6T, derivamos y nos queda que la fuerza externa va a ser 9T cuadrado menos 6. A la vez, la fuerza externa también va a ser la masa de todo el sistema, la masa total, por la aceleración del centro de masa. Despejamos la aceleración del centro de masa y reemplazamos la fuerza externa y la masa total, donde nos queda que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 3T cuadrado menos 2J metros por segundo al cuadrado. Y ahora le doy paso a mi compañero Pedro para el siguiente problema. Siguiente, por favor. En este problema nos están pidiendo calcular la posición del centro de masa de la siguiente placa, suponiendo que su masa está uniformemente distribuida en toda ella. Para ello nos dan la función igual a y igual a b por 1 menos kx al cubo. Ese k vendría a ser una constante. Vamos a hallarla. ¿Cómo podemos hallarla? Si notamos en el eje de abscisas nos dan un punto que vendría a ser el a,0. Si nosotros reemplazamos en la función, podemos hallar lo que vendría a ser la constante k. Y en este caso, la constante k nos estaría saliendo a la menos 3. De tal manera que la ecuación nos quedaría y igual a b por 1 menos x al cubo sobre a al cubo. Entonces, de toda la masa que se encuentra acá, de toda la superficie, vamos a tomar una pequeña porción. De tal manera que en el eje de las abscisas, tenemos una diferencial, por ejemplo, un delta de x. Y en el eje de ordenadas tenemos el y. Ahora, si nosotros calculamos el área de esa porción, sería la diferencial del área igual a y por delta de x, igual a b por 1 menos x al cubo sobre a al cubo, por la diferencial de x.
Entonces, el área de toda la placa será, por lo tanto, la integral de su diferencial del área. Y varía desde 0 hasta A. Entonces, integrando todo ello nos saldría 3/4 de AB. Ahora, para hallar el centro, para hallar la coordenada en el eje X, sería simplemente integrar lo que vendría a ser X por su diferencial del área. Entonces, como varía desde 0 hasta A, y tenemos la diferencial del área, que la hemos hallado anteriormente, nos saldría en el X, en el centro de masa, 2/5 de A. Y de igual manera para la coordenada en el eje Y, ¿no? Nos saldría 3/7 de B. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañera María, quien le va a explicar el problema número 4. Gracias por el pase, compañero. Siguiente, por favor. Bueno, veremos en este ejercicio, dice, se tiene un sistema de partículas formado por tres masas puntuales de valores, masa 1 igual a m, masa 2 3m y masa 3 como 2m. La posición de las masas en el instante inicial y las fuerzas externas a las que se ven sometidas son las que se muestran en la figura, como vemos. El centro de masa se está trasladando con una velocidad de 3 y módulo i, es respecto a x, ¿cierto? Con respecto a y. Observamos la imagen y nos piden dos cosas. A. Si en un instante dado las velocidades de las masas m1 y m2 son respectivamente velocidad 1 menos 2j y velocidad 2, 6i más 8j, nos piden calcular la energía cinética interna del sistema en ese instante. Procedemos al cálculo, entonces. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta A nos pedían la energía cinética interna del sistema en ese instante. Procedemos a recordar que energía cinética es igual a la suma de la energía cinética interna y energía cinética del objeto. Para calcular la energía cinética, recordar que es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? En este caso, calcularemos con la velocidad del centro de masa, que sería 1/2 de la masa por velocidad del centro de masa al cuadrado. Recuerden la masa y la masa total, ¿cierto? Entonces esto sería 27m. Ahora, para la energía cinética total sería la sumatoria de 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Ahí reemplazamos respecto a cada masa y respecto a cada velocidad que tiene. Recordar que la velocidad para 1 es menos 2j, velocidad para 2 es 6i más 8j. Usamos sus módulos en este caso. Velocidad y es 12, velocidad 2 raíz de 100 y velocidad del centro de masa es igual a 3. Calculamos velocidad 3 a partir de la definición del centro de masa. Para la velocidad del centro de masa es igual a, como observamos, recordar, es primera masa por su velocidad, más segunda masa por su velocidad, más tercera masa por su velocidad, sobre la masa total. Reemplazando datos, tendríamos igual a 3i. Entonces, porque esta es la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Resolviendo, llegamos a que la velocidad de 3 es igual a menos 6j. Ahora, reemplazando en la ecuación inicial, energía cinética sería igual a 1/2 de la masa por 2 al cuadrado, más 1/2 de 3m por 100, más 1/2 de 2m por 6 al cuadrado. Esto es igual a 258m, que sería la energía cinética. Entonces, la energía cinética interna sería igual a la diferencia de estos valores hallados, ¿cierto? Lo que sería 258 menos 27m, igual a 231m, que esta sería la energía cinética interna. Ahora, para la pregunta B nos piden calcular el valor posición del centro de masa en función del tiempo. La posición del centro de masa, recordar, es igual a la integral. La posición es igual a la integral de velocidad, ¿cierto? Entonces aplicamos esto para el centro de masa. La posición del centro de masa es igual a la integral de velocidad del centro de masa diferencial del tiempo, igual a, esto recordar, posición inicial más velocidad del centro de masa por el tiempo.
Ya que velocidad del centro de masa es constante, igual a 3i, la posición el vector posición del centro de masa en t igual a 0, que sería r sub 0, resolviendo sería m, como sabemos que velocidad, como sabemos los datos, los reemplazamos nada más, ¿cierto? Masa 1 por posición 1, más masa 2 por posición para el 2, masa 3 por posición para 3. Reemplazamos todo sobre la masa total, reemplazando datos, llegamos a lo que es 4 tercios de I menos 1 medio de J. La posición para el centro de masa entonces sería 4 tercios de I menos 1 medio de J, que sería la posición inicial, más la velocidad del centro de masa por el tiempo. Sabemos la velocidad inicial del centro de masa, que sería 3I, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos y sería 3T más I. Ordenando de una otra forma, tendríamos entonces para I 4 tercios más 3T I menos 1 medio de J. Este sería el vector posición para el centro de masa en función del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, así concluimos todo este tema. Muchas gracias.